Ok, buenos días, iglesia. Vamos a continuar con este tema extra que estamos tratando de mejorar y tratando de aprovechar la pantalla para que pueda usted tomar algunos apuntes. Estamos viendo el tema de usados por Dios. Esta es la parte número 2 de tres partes. Ok, vamos a mirar si podemos trabajar de esa manera para los siguientes temas, estudios. Que usted tenga una mejor herramienta y que podamos pues hacer mejor, ¿no? En instruirnos, en poder mirar. Bueno, mirábamos desde la semana pasada de este tema acerca de las preguntas que se hace uno como creyente cuando uno va entendiendo el llamado de Dios para su vida, el cómo ser usados por Dios. El cómo ser usados por Dios, cuál es una de las maneras que nosotros podamos implementar en nuestras vidas para que Dios nos use. Porque nadie que Dios llama es inútil o infructífero. Dios nos llama a cada uno de nosotros a ser fructíferos y para que nosotros podamos llevar fruto y fruto que permanezca. Y mucho fruto, dice el libro de San Juan. Entonces, quiero mirar la segunda parte de este tema y la segunda parte de este tema de este principio, son principios más que todo, son nuestra relación con el cuerpo de Cristo. El primer tema miramos nuestra relación con Dios, es el fundamento, y la segunda es nuestra relación con el cuerpo de Cristo. En el libro de San Juan, capítulo 15, verso 15, dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, a Cristo quiere compartir con nosotros la revelación de su Padre. Entonces, hay algo que nosotros debemos entender. Este es el deseo del Señor Jesucristo en todo su ministerio. De hecho, podemos recordar cuando le dijo a sus discípulos: así como me envió el Padre, así yo también os envío. ¿Okay? Entonces quiere decir que Cristo quiere compartir con nosotros esas revelaciones del Padre, y por eso es de que les llama amigos. ¿Por qué? Porque un siervo no sabe lo que hace su Señor, pero llamaré amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces Él quiere compartir con nosotros. Ahora, la palabra amigos que cambia aquí, ya no siervos sino amigos, la palabra amigos es la palabra philos, que se utiliza del griego. Esta palabra philos propiamente quiere decir amigo, pero un amigo que significa activamente amar, activamente estar en amistad, también activamente estar en asociación. Entonces hay que estar nosotros, ahora el siguiente paso es ser amigos, activamente estar en el amor de Dios, activamente estar en una actitud de amistad y también asociados, con nuestro prójimo. Entonces Cristo quiere que vivamos en una asociación de amor, con nuestros semejantes. Es una amistad porque es ahí donde Él traerá la revelación del Padre. Entonces, a cada uno de nosotros que queremos que Dios use nuestras vidas, pues necesitamos tener una relación con el cuerpo de Cristo, porque es ahí, número uno, que vamos a tener una asociación de amor, y es ahí donde en esa asociación que vamos a tener la revelación para compartir con nuestros semejantes, que entonces nos ha admitido Él, Cristo. Por medio de Cristo hemos sido admitidos a un compañerismo libre, e ilimitado, no reteniendo nada para nosotros. Él ahí nos revela, nos muestra, porque Él dice: porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, en esta relación de asociación, en esta relación de amistad, asociación de amor que vamos a tener primeramente con Él, en nuestra relación con Dios, pero también en el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico que es la iglesia,
Es ahí donde nosotros vamos a tener esa revelación y ser usados por Dios, ¿ok? Entonces, porque dice que nos ha contado o que nos ha declarado todas las cosas del Padre. Entonces, en Hebreos capítulo 10, verso 25, aquí dice, no dejando de congregarnos, es muy importante, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Esto es muy importante porque si Dios nos va a utilizar y nos va a nosotros a revelar las cosas, todas las cosas del Padre por nuestra relación con Él, pues tiene que estar dirigido hacia un cierto grupo. A ese cierto grupo es a la amistad, la relación que tenemos en la congregación, en una congregación. Entonces, por eso es que Hebreo nos insinúa, nos dice, nos recomienda, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Esto es interesante porque ¿cómo es que hay personas que quieren ser usadas por Dios y no se congregan? Hay personas que quieren ser usadas por Dios y no tienen congregación, no tienen lugar fijo, andan de un lugar a otro, ¿ok? Y entonces, ¿cómo es que quieren ser usados por Dios? Entonces, por eso es que el Señor marcó esto muy claro cuando Él se compara como la vid. Yo soy la vid verdadera y vosotros, dice, soy los pámpanos. Entonces, la vid es la que está nutriendo los pámpanos y los pámpanos son las áreas donde se produce el fruto. Estaremos dando fruto, pero debemos de estar nosotros arraigados o plantados o conectados con la vid. Entonces hay una vid, hay una congregación. Entonces la palabra congregarnos, que se utiliza aquí es la palabra episinagoge. Esta palabra episinagoge que usted puede mirar aquí, ok, se la señalo para que usted pueda mirarlo, ok. Esta palabra episinagoge, okay, que está marcada aquí, que esto es muy importante porque primeramente significa reunión con Cristo en este aspecto, reunión con Cristo o para adorar, congregar y reunión. Entonces, no dejándonos de reunirnos con Cristo, que para qué, para adorar, ok, no dejándonos de ser congregación o de estar en una reunión, como marca aquí, reunión. Esto es muy importante, ok, reunión, y dice que esto es para adoración, para adorar. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos estar notando. Entonces, el amor, la amistad, que la asociación de unos por otros en Cristo debe manifestarse en obras de amor y en la unidad de su nombre. Hay que unirnos en su nombre, en Cristo. ¿Por qué? Porque Él lo estableció. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Entonces es importante la congregación, el congregarnos, porque es el lugar más correcto, más mejor para que Dios utilice nuestras vidas, ¿ok? Especialmente en la luz de su inmensa o en la luz de su inminente venida, que sabiendo que el Señor está cerca, dice, en su inminente venida. Entonces el congregarnos es el lugar de capacitación. Ese es el lugar donde Dios te va a capacitar, donde Dios te va a revelar, donde Dios te va a mostrar todas las cosas. Es en la congregación, ¿qué? Porque yo estoy ahí en medio de ellos, dijo el Señor, ¿qué? Entonces el lugar de adorar, ¿qué? Donde es el mejor lugar de adoración, el lugar que somos preparados para llevar la revelación que hemos recibido al mundo, es la congregación. Entonces, quiero que Dios use mi vida, quiero ser usado por Dios, debo de entender, yo necesito estar congregándome, ¿ok? Necesito estar en ese lugar. Ahora, ¿por qué esto es importante? Bueno, porque algunos podemos nosotros agarrar ciertos excusas, pretextos, pero mire lo que dice Proverbios 27:17. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar muchas diferencias. Las congregaciones están llenas de personas diferentes. Ya es una diferencia,
¿ok? Y que no todos somos iguales en la congregación y hay que entenderlo. Y esto es necesario, sí, necesario que seamos diferentes. Porque Proverbios 27:17. Hierro con hierro se aguza y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Entonces es importante porque resulta que la palabra aguzar del original, pues ahí la miramos, es raíz, la primera raíz de esta palabra, hadad, significa ser o hacer afilado. ¿Okay? Hacer afilado significa o figura de severo, es afilar, aguzar o feroz. Entonces nosotros, ¿ok? Afilamos, dice esta palabra, afilando, ¿ok? Afilado, ¿ok? Y la palabra también, me interesa la palabra severo, ¿ok? Y la palabra feroz, ¿ok? Esto es muy importante, esta palabra. ¿Por qué son importantes palabras? Porque está diciendo que esto es lo que hacemos en el rostro de nuestro amigo. Entonces hacemos una congregación y somos muy diferentes, somos de puntos de vista muy distintos en gustos, en pareceres, en pensamientos. Y esto es lo grandioso, que estamos unidos en Cristo y estamos congregados en Cristo. Y ahí Dios nos revela, ahí adoramos, ahí Dios nos ministra, nos enseña, nos capacita para entonces nosotros ser usados en un mundo de necesidad. Pero dentro de esta congregación vamos a mirar estas diferencias. Estas diferencias nos van a hacer que nosotros seamos afilados, ¿okay? Que nosotros seamos severos, o sea, que adquiremos carácter, ¿okay? Que nosotros adquiremos un carácter feroz, un atrevimiento. Y esto es en la congregación. Entonces, esto es bien importante. Por eso es que hay personas que quieren ser usadas por Dios, pero no quieren congregar, no quieren, y tienen sus razones, ¿no? De que son diferentes, de que tienen problemas, de que no se la llevan bien, y no entienden el trasfondo de Dios, de la palabra, lo necesario que es para ser usados por Dios, ser forjados unos con otros en nuestras diferencias. Entonces, uno con otro nos ayudamos a mantener nuestro filo agudo, listo para toda cosa que hagamos. ¿Ok? Esto es importante. Entonces entiendo este principio o esta verdad. Entiendo este principio. Mire esto. Dice, una unión de opiniones pueden ayudar a ver las ideas con más claridad, a refinarlas y convertirlas en razonamientos brillantes. Entonces, de eso se trata, de que nosotros podamos tener ideas diferentes, pero ser tratadas y convertirlas en razonamientos brillantes. Uno no lo sabe todo, uno no tiene todas las ideas ni todas las revelaciones. Necesitamos escuchar y saber escuchar, ¿ok? Entonces, dos amigos que pretenden o que presentan sus ideas juntos pueden ayudarse mutuamente para ser perspicaces, o sea, ser más efectivos. Algunas veces Dios utiliza las fricciones, Dios utiliza los conflictos para darnos oportunidades de probar la medida del fruto del Espíritu que decimos tener en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros no decimos que tenemos el fruto del Espíritu? ¿Okay? El amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, ¿okay? El gozo, o sea, los 9 frutos que se menciona en la carta a Corintios por medio del apóstol Pablo. Imagínate, o sea, cuántas veces nos decimos que tenemos nosotros esos frutos, que tenemos el Espíritu Santo que ya está trabajando. Y de repente Dios mismo, o sea, deja que sucedan fricciones, conflictos, y ahí nos damos cuenta nosotros, esa es la oportunidad que tenemos nosotros para mirar si realmente tenemos esos frutos. ¿Ok? El amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, o sea, todos ese tipo de frutos es la oportunidad, porque ¿cómo nos daríamos cuenta entonces qué tenemos y qué no tenemos? Entonces esto es importante, ¿ok? Para saber las áreas que tenemos que trabajar, porque queremos ser usados por Dios. Imagínese que usted quiere ser usado por Dios,
y en medio de ser usado por Dios, usted entra en un conflicto en su trabajo, entra en un conflicto en su familia, entra en un conflicto con alguien, un vecino, alguien en la calle. O sea, no, hay que tener paciencia, hay que tener templanza, hay que tener amor, hay que no nos roben el gozo. O sea, pero de repente si no lo tenemos, imagínense cómo vamos a contestar. Por eso es que hay personas que de repente dicen, oye, y eso que vas a la iglesia y mira cómo eres. Y eso que vas a la iglesia y mira qué arranques tienes, no eres templado. Oh, mira, vas a la iglesia y no muestras el amor de Dios en la familia, con alguien. O sea, entonces es tan importante, ¿ok?, el ser usados por Dios, ¿ok?, y el congregar, porque es ahí la escuela de Dios. Hay que entender, es el taller de Dios. Entonces, si queremos ser usados por Dios, hay que estar congregados. Eso es importante en nuestra relación, en nuestra congregación. Ahora, es difícil entender que alguien quiere ser usado por Dios y se lleva muy mal con la gente. Esto es importante. O sea, hay que aprender a solucionar los conflictos. Es que hay personas que en vez de solucionar los conflictos, de encarar los problemas, mejor se da media vuelta y se va. Es que hay personas que en vez de encarar los conflictos, en vez de tratar los asuntos, se los guarda, se llenan de odio, se llenan de resentimiento, se llenan de amargura y al final de cuentas abandonan las congregaciones, abandonan el lugar donde Dios los quiere capacitar, abandonan el lugar donde Dios quiere formarlos, forjarlos, encarar situaciones. ¿Por qué? Porque Dios los quiere llevar a un nivel más y dejan de congregarse por diferentes cosas. Entonces, ¿cómo queremos ser usados por Dios si nos salimos de la escuela de Dios, que es la iglesia, que son las situaciones que vivimos? Entonces es difícil entender que alguien quiere ser usado por Dios y se lleva mal o muy mal con la gente. A la gente que le quieren ministrar, a la gente que le queremos predicar, a la gente que queremos que el Señor nos traiga una palabra para ellos. O sea, si queremos nosotros ser usados por Dios, no tenemos el derecho de llevarnos mal con nadie. Eso es algo que debemos de entender. ¿Quieres ser usado por Dios? No tienes el derecho de llevarte mal con nadie. Es más, el apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, ¿quieres ser usado por Dios? Hay que congregar, hay que estar en la escuela de Dios y hay que aprender ahí, en la escuela de Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar este punto. En San Juan capítulo 6, verso 63, dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mire el Señor Jesucristo, las palabras que él usaba. Y las palabras que usaba el Señor Jesucristo no eran palabras románticas, no eran palabras de amor, no eran palabras que daban gusto al oído de la gente. No, el Señor hablaba fuerte, duro, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Bueno, el Señor habló palabras muy ofensivas, muy duras contra la gente religiosa, aún contra la gente que lo seguía. El que no coma mi carne y beba mi sangre no puede ser mi discípulo. No pienses que yo he venido a traer paz a la tierra sino espada. Entonces, acordémonos de las palabras del Señor Jesucristo. Pero, ¿cuál era la fuente de sus palabras? ¿Cuál era la fuente de su palabra? Aquí el Señor aclara la fuente de la palabra. El Espíritu es el que da vida. O sea, la palabra, aunque dura, clara, fuerte, pero la fuente era el Espíritu. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿de dónde proviene la palabra que hablamos? Entonces el Señor dice, tiene que venir del Espíritu. La palabra vida que se maneja aquí, que es una palabra muy importante también, una palabra para nosotros poder señalar y poder marcar, ¿ok? Esta palabra es la palabra sopoieo. Sopoieo, esta palabra significa vivificar, hacer vivir, dar vida. Esto es algo muy interesante.
el significado, esta palabra que significa dar vida, dar vida. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida, os dan vida. Entonces por eso el Señor dijo, la carne para nada aprovecha. Entonces las palabras, aunque son duras, son claras y son fuertes y no todas las pueden soportar, pero son del espíritu y esas provocan vida, ¿ok? Entonces se usa de la siguiente manera esta frase, se usa de Dios como dador de todo tipo de vida. No está hablando de una vida fisiológica, sino está hablando de una vida que la produce Dios. Entonces aquí deberíamos nosotros preguntar o cuestionar, ¿de dónde proceden las palabras que compartimos o queremos compartir? ¿De dónde provienen esas palabras? Entonces, ¿quieres ser usado por Dios? ¿Queremos que Dios utilice nuestras vidas? Hay que entender de que entonces debemos de estar congregándonos. Y al estar congregándonos debemos de entender que es el taller de Dios, la escuela de Dios. Y que vamos a ser forjados en diferencias que tengamos con los hermanos. No es el momento de huir y agarrar de pretexto para escapar, sino al contrario, ser forjados, ser afilados, ser formados. Y que debemos nosotros también entender de que debemos de mantener un estado espiritual alto. ¿Para qué? Para yo como ser usado por Dios, que quiero ser usado, al igual que quizás usted quiere ser usado por Dios, las palabras que hablemos tienen que venir de una fuente de vida, que da vida, no de la carne. Entonces, ¿de dónde proceden las palabras que compartimos si queremos ser usados por Dios? ¿De la carne o del espíritu? Entonces es algo importante que nosotros debemos aprender aquí, ¿ok? El querer ser usado por Dios. Palabras que hablamos dentro de la congregación. ¿Cómo podemos hablar palabras dentro de la congregación que ofenden, que maltratan, no, que condenan? No podemos utilizar ese lenguaje porque entonces no produciría vida. En 1 Corintios, capítulo 2, verso 3 al 5, dice, y estuve entre vosotros, o sea, Pablo en una congregación, con debilidad y en mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Entonces el apóstol Pablo aquí viene explicando las palabras que utilizaba en una congregación, cuando él congregaba en la iglesia de Corintios. Y dice que sus palabras no procedían, dice, para persuadir de una humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces nosotros, si queremos que Dios utilice nuestras vidas, nosotros debemos de tener, un alto grado de espíritu, el Espíritu Santo fluyendo en nuestras vidas, para que de ahí procedan las palabras que nosotros vamos a hablar. Y vamos a ser formados, forjados, capacitados en la congregación con todas sus diferencias. ¿Para qué? Para tener una revelación de la palabra de Dios y entonces sí tener un mensaje para el mundo, tener un mensaje para la sociedad, para la familia, para los compañeros en trabajo y tener un mensaje para ellos, ¿ok? Entonces algo muy interesante como Pablo lo va explicando. Ahora dice, estuve entre vosotros, o sea, la palabra estuve, ¿ok? Esta palabra que él utiliza, aquí vamos a marcarla, estuve, esta palabra estuve, es la palabra ginomaía del griego, ginomaía, significa venir a ser o llegar a ser, o sea, yo vine a ser entre ustedes o llegar a ser entre ustedes, entre vosotros, vine a ser entre vosotros, llegué a ser entre vosotros, como débil, con mucho temor y mucho temblor, ¿ok? Entonces desde esta actitud que llegó a tomar Pablo, fue que les ministró la palabra. De esta actitud, ¿ok? Una actitud de debilidad, temor y temblor. Tener mucho cuidado en lo que iba a hacer y en lo que iba a decir. Y dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino demostración del Espíritu y de poder. Entonces, el apóstol Pablo, la debilidad, el temor y el temblor, su actitud con que él se presentaba para ser usado por Dios, entonces
tenía que venir la fuente del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, ¿ok? No venía él a congraciarse con los oyentes. Él venía a hablar la palabra de Dios y la fuente era el Espíritu Santo. A veces eran palabras duras, ¿ok? Que nosotros necesitamos entender. Seguimos entonces. Entonces podemos comprender esto, ¿ok? Que tenemos que tener, porque entonces estamos hablando de tener, ¿ok? Relaciones horizontales y relaciones verticales. Entonces estamos hablando de relaciones como familia, como cuerpo de Cristo, ¿ok? Entonces estamos hablando que si yo quiero ser usado por Dios, yo debo de tener muy en cuenta las relaciones que yo tengo con los demás, ¿ok? El cómo tener esas relaciones, dónde tener esas relaciones, el cómo. Entonces hay dos clases de relaciones que tenemos en el cuerpo de Cristo. Relaciones horizontales y relaciones verticales. Esas son las relaciones que nosotros tenemos como cuerpo de Cristo, cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Vamos a entender primeramente qué son las relaciones horizontales. Las relaciones horizontales son las relaciones que tenemos con otros hermanos y miembros en el cuerpo de Cristo. Debemos de tener relaciones horizontales. Debemos emprendernos, démonos el tiempo. Creo que hay congregaciones que sí van creciendo y no, a veces no tiene uno el tiempo para andar hablando con todos, pero sí, mínimo cuando tenemos el pequeño tiempo, saludarnos, preguntarnos cómo estás, cómo te ha ido, acercarnos unos con otros, porque hay personas que de repente no cultivan estas relaciones horizontales, no cultivan las relaciones con los hermanos o miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces decimos, bueno, si me saludan, bueno, y si no, no. Si el pastor se me acerca, bueno, y si no, pues quiere decir que no le interesa. Si vine o no vine, nadie se da cuenta. Y tomamos una actitud muy carnal. Tomamos una actitud que la fuente no es el Espíritu Santo. No, yo creo que debemos de buscarnos unos a otros, porque unos a otros nos necesitamos. ¿Ok? Entonces es algo que nosotros necesitamos entender. Entonces hay que asegurarnos de que estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para vivir en paz con todos, y que no hay rencores y que no hay enojos. Hay que tratar de mantener una armonía entre nosotros mismos. Ahora, nosotros no somos adivinos. Hay que entender, nosotros no podemos adivinar qué está pasando en la vida del hermano, qué está pasando en la vida del pastor. Si el hermano no trae una buena actitud, quizás tiene problemas personales, quizás tiene problemas laborales, quizás tiene problemas familiares. Bueno, quizás él los quiere confesar con alguien o no quiere decírselos a nadie, pero no podemos nosotros tomar una decisión personal porque miramos una muy mala actitud del hermano. Dice, el hermano está enojado, es que sangrón es, que molesto es. No podemos tomar una actitud así, mucho menos contra los líderes o mucho menos con el pastor, porque nosotros no podemos adivinar lo que está sucediendo en su vida personal, sus peleas, sus luchas, sus esfuerzos, su trabajo. Y nosotros no podemos tomar una decisión así. ¿Okay? Entonces hay que entender, que hay que mantener, asegurarnos de que estamos haciendo todo el esfuerzo para vivir en paz con todos y que no haya rencores ni enojos contra alguien. Ahora entendamos esto. Romanos 12, 17, 21. ¿Okay? Esto es importante para ir marcando las escrituras, y no es algo doctrinal o de alguna iglesia, no es algo que la Biblia nos marca. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Esto aquí, si nos detenemos en esta escritura aquí, podríamos aprender un montonón, porque dice, no paguéis. Esta palabra pagar es porque es como desquitarnos, ¿no? Es como desquitarnos nosotros de las cosas que nos han hecho. No paguéis a nadie mal por mal. Es como decir, ¿no me saludaste? Te veo una muy mala actitud. Pues ¿sabes qué? Yo voy a tomar otra. Eso es totalmente diabólico. Eso no procede del Espíritu de Dios. No pagues a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, no os venguéis. Aquí viene otra palabra también muy interesante, ¿ok? No venguéis. Esta palabra
vengarse. Es como decir, estoy guardándotelas. Es como decir, estoy juntando las cosas que me estás haciendo para en primer momento, oportunidad, hacerlo. No, dice, no te vengues, no se venguen vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. ¿Quién es el que conoce los corazones? ¿Quién es el que sabe la situación que está pasando cada uno? Pues es Dios. Si es algo mal, deja, Dios va a pagar. Deja, Dios va a traer la paga a cada uno de nosotros. Y sigue diciendo, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces es algo muy interesante, porque dice que ya está escrito, está establecido esta palabra, ¿no? Donde empieza a decir, mía es la venganza, dice el Señor. Quiere decir que si una persona paga mal por mal, si una persona se venga, quiere decir que está tomando el lugar de Dios. Nosotros no somos nadie para tomar el lugar de Dios. Es por eso que muchas personas no pueden ser usadas por Dios dentro de las congregaciones. Quieren ser usadas por Dios. Tienen un buen corazón, pero no tienen este principio establecido en sus vidas. No. O sea, dejémosle lugar a Dios. No tomemos el lugar que le corresponde a Dios. Ni acumulemos nosotros resentimientos, ni acumulemos nosotros rencores para nosotros en un determinado momento pagar mal. No. Dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces no pongamos nosotros nuestra vida en lugar de Dios. Así que dice, si tu enemigo, o sea, si alguien, dice, se levanta como tu enemigo, tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Aquí hay algo que quiero notar, porque son 3 veces en esta escritura que se menciona la palabra mal. La palabra mal, donde no paguéis mal por mal. Y cierra diciendo, comienza el Pablo y cierra diciendo esta palabra. Y no seáis vencido de lo malo, ¿ok? Sino vence el bien con el mal. Esta palabra mal significa kakos, del original. Del griego, kakos, significa todo aquello que es de carácter malo. No tengas un mal carácter. No tengas un mal carácter contra alguien. Porque, así como me tratas, te trato. Eso es algo, pagar mal por mal. No tengas un mal carácter con aquellos que te hacen un reproche. Déjalos. No te ates a la gente. Deja que Dios use tu vida. Estamos tratando el punto de dejarnos usar por Dios. Entonces significa todo aquello que es de carácter malo, que indica aquello que es malo en su influencia, efecto y maligno. Eso es lo que significa mal, ¿ok? Entonces el amor debe de ser el principio, ¿ok? El principio o el principal mentor en las relaciones cristianas. No solo entre los hermanos y hermanas en la fe, sino también para los enemigos, porque aquí habla de enemigos. Hay veces que hay enemigos, ¿dónde? A veces en el trabajo. De que eres cristiano y se levantan contra ti, te insultan, te hacen avergonzar. Ok, se levantan enemigos. Aún con el enemigo dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, invítale de tu lonche, invítale una soda. O sea, él es el que se va a avergonzar más que tú mismo. Entonces, el amor debe ser el principio o el principal mentor en las relaciones cristianas, y no solamente en las congregaciones entre hermanos y hermanas de la fe, sino también con los otros, aún con los que se levantan como enemigos. Entonces, en vez de tomar venganza por nosotros mismos, debemos de ponerlo en manos de Dios y dejar así el lugar a la ira divina. No tomar los asuntos en nuestras manos. No, nunca tomes el asunto de nuestras manos. Yo podría darte testimonio de muchas de estas cosas, pero no es el punto, sino aprender, ¿ok? Aprender a dejarle lugar a Dios. Bueno, sigamos entonces. Mateo capítulo 6, verso 14 al 15. Dice, porque si perdonáis, aquí es una palabra muy dura para algunos. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre, dice, a vosotros vuestro Padre Celestial.
Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mire qué interesante está esta palabra y muy fuerte. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dice, si no perdonáis. ¿Ok? Si no perdonáis. Aquí muchas veces nosotros cometemos muchas equivocaciones. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, ok, yo te perdono, pero no te me vuelvas a cruzar en el camino. O sea, ¿ese qué tipo de perdón es? Ok, yo te perdono, está bien, te perdono. Hay que perdonarnos, pero ¿sabes una cosa? Hay que dejarnos de hablar. O sea, ¿ese qué tipo de perdón es? Imagínense, ¿procede del Espíritu de Dios o de la carne? O decir, está bien, yo te perdono, pero me voy a ir de la congregación. O sea, ¿de dónde procede eso? O sea, ¿qué tipo de perdón es ese? Estamos hablando de dejarnos usar por Dios, de los principios que Dios quiere establecer en nuestra vida para usar nuestras vidas. Y estamos hablando de relaciones horizontales, relaciones en la congregación, aprender de que esto es muy importante para ser usados por Dios. O sea, ¿cómo podemos hablar de Dios y no perdonar? Porque muchas veces decimos esas palabras. Sí, yo ya lo perdoné, pero cuando viene una dificultad, cuando viene un problema, estamos recordándolo. No, dice, si tú no perdonas a los hombres sus ofensas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces es algo muy interesante, ¿no? Ok, ahora, entonces entendamos esto. Es fácil pedir a Dios su perdón, pero es difícil darlo a otros. Porque es muy fácil que nosotros busquemos el altar, que nosotros busquemos el hablar con Dios y decirle, Señor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, me arrepiento de todos mis pecados. Si a alguien ofendí, Señor, perdóname. Si a alguien maltraté, Señor, perdóname. Si hice las cosas mal, perdóname. Todo se lo podemos decir a Dios. Pero decírselo a otra persona, es ahí lo interesante. Entonces, cuando pedimos a Dios que nos perdone, debemos también nosotros perdonar o preguntarnos, ¿hemos perdonado a las personas que han herido, que hemos herido, o que nos han insultado o hemos insultado? ¿Hemos actuado de esa manera? Por esto siempre es una buena idea examinar nuestro corazón antes de ministrar y asegurarnos de que estamos bien con todos nuestros hermanos. Es muy importante. Por eso el Señor quiere que nosotros seamos formados, seamos forjados en la congregación, no dejarnos de congregar. Es el taller de Dios, es el lugar donde Dios nos forja, nos capacita, es el lugar donde Dios nos trae la revelación, donde aprendemos a formar relaciones con diferentes tipos de personas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque enfrentamos un mundo allá afuera. Enfrentamos gente en el trabajo, enfrentamos gente en la escuela, familiar, que no son creyentes. Los enfrentamos, pues hay que aprender. Por eso es tan importante el congregar. ¿Ok? Entonces, eso es las relaciones horizontales. Vamos a mirar entonces el siguiente punto de las relaciones verticales. Hay relaciones horizontales, pero también hay relaciones verticales. Ok, estas relaciones verticales representan nuestra relación con nuestras autoridades. Estas relaciones verticales representan a nuestros líderes espirituales, a nuestros pastores y por último también, importante y sobre todo, nuestra autoridad que es Dios. Nuestra autoridad con Dios. Porque Dios establece a las autoridades en su lugar. Entonces hay que cultivar relaciones horizontales, pero también cultivar relaciones verticales. Porque hay veces que nos la llevamos bien con gente en la iglesia, pero no nos la llevamos bien con los líderes, no nos la llevamos bien con el pastor. Hacemos cosas que a veces ni tomamos en cuenta lo que el pastor dice o el parecer del pastor. Entonces eso también afecta para ser usados por Dios, ¿sí?
Entonces, esto me hace recordar al siervo que estaba enfermo. Y ese siervo que estaba enfermo, pues tenía a su amo, ¿no? Su señor, que era un romano, un centurión romano. Cuando el siervo enferma, el centurión romano, él es el que va a buscar a Jesús. Y cuando llega Jesús, le dice de su siervo que está enfermo, que si lo puede sanar. Pero el centurión le dice unas palabras muy especiales. No soy digno de que entres a mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad. O sea, yo soy hombre bajo autoridad. O sea, yo sé lo que es estar bajo autoridad. Y le digo a este, ve y ve, haz esto y lo hace. Entonces, porque yo entiendo lo que es estar bajo autoridad. Entonces, el Señor Jesucristo entendió que, de hecho, fue uno de los hombres no judíos que le dijo acerca de la gran fe que tenía, de cómo funciona. Porque cómo nosotros podemos ordenar, cómo podemos dirigir, cómo podemos nosotros predicar, ministrar, dejar de ser usados por Dios cuando no estamos nosotros sujetos a la autoridad. Entonces, entendiendo esto, entonces Jesús mismo, sabiendo que Él está también bajo autoridad, entonces Él puede declarar. Y le dijo a este hombre, grande es tu fe, como has dicho, así se haga. Entonces su siervo fue sanado en aquel momento. Jesús no tuvo que ir a su casa, sino que Él, estando bajo autoridad, dio una orden de sanidad y el siervo fue sano, porque Él entendió el orden de estar bajo autoridad. Entonces muchas veces nosotros no tenemos ese orden. Entonces las palabras que nosotros decimos, ¿ok? El ser dejados, usados por Dios para traer la revelación, la palabra, ¿cómo podemos nosotros tenerla si no tenemos una buena relación? ¿Okay? Una relación vertical, que significa relación con nuestras autoridades y sobre todo nuestra relación con Dios, que fue el tema pasado. Entonces entendamos esto. Romanos 13, 1 y 2. Sométase. Aquí empezamos ya con algunas dificultades, no, solamente escuchar esa palabra. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Mire la palabra resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces es importante esto. ¿Por qué? Porque la palabra resistir, que es la actitud de aquellos que no establecen una relación vertical con las autoridades que Dios estableció, es la actitud de resistir. ¿Qué es a resistir? Ok, la palabra resistir, para irnos al original y tener el sentido correcto, es antistemi, antistemi del griego. Esta palabra antistemi significa ponerse en contra, anti, contra, histemi es ponerse de pie. O sea, se ponen de pie en contra. ¿Ok? Significa enfrentarse, significa oponerse, significa resistir. Entonces, ¿cuántas personas que tienen buen corazón, que tienen buen deseo y quieren ser usadas por Dios, pero no entienden esta relación? No entienden, queremos separar. Y es lo que muchas veces hacemos, separamos. ¿Qué es lo que separamos? Separamos que Dios utilice en nuestras vidas y lo queremos separar de nuestra relación con nuestras autoridades. Y queremos separarlo. Porque he escuchado mucho esa razón, excusa, no sé cómo se pudiera decir, pero Dios me llamó. Y queremos encerrarlo todo ahí. Dios me llamó. Es que Dios es el que me llamó, es que Dios es el que me va a usar, es que Dios no es el hombre. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa palabra? Y lo que no entienden son los principios establecidos por Dios. Y eso mucho lo hemos escuchado sin fin de veces, a través de todos los años, muchos años en mi ministerio he escuchado esa palabra. Dios me llamó, no fue el hombre el que me llamó. Y rompemos esta relación y somos muy poco infructíferos o quizás a veces muy nada infructíferos. Porque por este principio que violamos, ¿ok? Entonces algo muy importante
que necesitamos entender. Miremos esta otra palabra. Hebreos capítulo 13, verso 12. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Miren qué tremendo. Tan solo si explicáramos eso, mucha gente se ofendería, o a lo mejor alguien ya lo está haciendo. Pero no es el punto, ¿no? Dice, porque ellos, entonces hay una responsabilidad pastoral, porque ellos velan, y vamos a mirar esa palabrita, porque ellos velan por vuestras almas, ¿ok? La palabra almas, ¿ok? Eso es muy importante aquí, ¿ok? Velan por vuestras almas. Nosotros sabemos bien que la palabra alma, estamos hablando de todo el sistema emocional del hombre. El alma significa la emoción, los sentimientos, los gustos, los deseos, la manera de juzgar, los prejuicios, la mente, todo ello. Entonces el pastor, híjole, hay veces que vela, está como mirando, y ahora qué va a sentir el hermano, y ahora se va a molestar el hermano, y ahora qué pensamiento trae el hermano, y uno está velando, está sobre las actitudes de la gente. Para eso está el pastor, para tratar con esos asuntos, velando por vuestras almas. Es que muchas veces gente se confunde aquí y piensa que el pastor tiene que estar llamándoles cada 5 minutos. Ahora en esta cuarentena, que el pastor nunca me habló, el pastor nunca, o sea, son cosas que ni siquiera las entienden correctamente, porque ellos velan por vuestra alma. Entienda lo que es velar por el alma. Dice, como quienes han de dar cuenta, dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, cuando una persona no entiende este sentir de que uno tiene que tratar de cuidar la emoción, el sentimiento, los gustos, los deseos, los pensamientos, los prejuicios de la gente, y que uno pues tiene que cuidarlos porque uno da cuenta de ello, ¿ok? Entonces las personas hacen las cosas, híjole, con una muy mala actitud, porque dice, háganlo con alegría, pero no entiende. El pastor, ¿por qué se entromete en mi vida? El pastor, ¿por qué se entromete en cómo debo de manejar a mis hijos? El pastor, ¿por qué se entromete en cómo debo de estar en el matrimonio? El pastor, ¿por qué se entromete en si me conviene o no me conviene un trabajo? El pastor, ¿por qué se entromete en cómo yo quiero realizar el ministerio? O sea, y uno dice, y ellos quieren ser usados por Dios. Entonces son principios que ahí están. Entonces es importante, ¿ok? Entonces, por eso consideremos esto, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. Entonces consideremos esta palabra, porque ellos velan, tiene un gran peso esta palabra, velan, que ahorita la vamos a mirar, pero dice por vuestras almas. Entonces hagamos las cosas con alegría y no quejándonos, porque esto no es provechoso. Y ahorita vamos a mirar lo que significa lo provechoso. Aquí, mire, la palabra velar. La palabra velar significa agrupumneo. Esta palabra se emplea metafóricamente de estar vigilante, pero ya sabemos a qué, al alma, ¿ok? Ya lo acabamos de leer. Ahora, este término no expresa solo el hecho de estar en vela, sino la actitud vigilante de aquellos que están dedicados a algo. Entonces, hay que tener, el pastor debe tener una actitud vigilante de aquellos que están dedicados a algo. Tú estás dedicado a tu familia, tú estás dedicado a tu matrimonio, estás dedicado a tus hijos, todo lo que envuelve tu familia, estás dedicado a tus labores cotidianas, a tu escuela, si estás estudiando, estás dedicado también a la obra de Dios, al ministerio, estás dedicado. Entonces alguien que vela está ahí con una actitud vigilante de aquellos que están dedicados a algo. Entonces, muchas veces por eso no se entiende a lo cual la escritura se refiere, de que los pastores son los que velan por vuestras almas. Entonces no entendemos la postura, y por eso es de que a veces no tenemos esa relación, vertical hacia nuestras autoridades. Y dice que si no lo hacemos con alegría, y si lo hacemos de mala gana, dice que no vamos a sacar provecho. Cierra así la escritura, se la vuelvo a repetir. Al final dice, porque esto no es provechoso. ¿Qué no es provechoso? Que no lo hagamos con alegría y que lo hagamos quejándonos. Entonces no es provechoso. ¿Qué es la palabra provechoso? Es aluciteles.
Esta palabra del original, si usted lo quiere buscar en diccionario griego, dice no ventajoso, no valiendo de la pena el gasto involucrado, sin ganancia. Entonces, si lo hacemos nosotros de mala gana, enojados, molestos, no vamos a sacar provecho alguno, o sea, no vamos a sacar ganancia alguna, o sea, no vamos a prosperar, en otras palabras. Entonces, si estamos en una actitud, ya estamos hablando aquí de una actitud de rebeldía, en contra de alguna autoridad establecida por Dios, nos encontramos en realidad en rebeldía con Dios. ¿Por qué? Porque Dios fue quien puso las autoridades que hay. Si estamos resintiendo, ¿ok? O más bien, si estamos resistiendo a la visión que Dios ha dado a un pastor, entonces nos hemos salido debajo de la protección y la cobertura de Dios mismo. O sea, porque Dios pone una cobertura, Dios pone una visión, Dios pone a alguien que esté velando. Ese es el pastor, lo acabamos de leer. Entonces, si nos salimos nosotros de esto, estamos saliendo de un proyecto divino, porque las autoridades han sido puestas por Dios. Entonces, no estamos saliendo de un proyecto de Dios mismo, de una cobertura de Dios misma. Entonces, es algo importante, ¿okay? Referente a este principio, ¿okay? De ser usados por Dios, ¿okay? Tener buenas relaciones, ¿okay? Y cómo ser formados, cómo ser forjados, cómo hacerlo. Bueno, en la congregación. Es en la congregación donde viene la revelación, donde viene la palabra, donde vamos a ser instruidos para tener una palabra para el mundo y ser usados. Pero hay que aprender esto. Mire, quiero terminar aquí con Santiago capítulo 4, versos 6 al 7. Pero Él da mayor gracia. ¿Okay? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí Santiago menciona 2 veces la palabra gracia. Él da mayor gracia. Entonces hay una gracia común, hay una gracia para todos, pero hay una mayor gracia. Esta mayor gracia dice que se la da a los humildes. Entonces dice, someteos pues a Dios. O sea, la palabra someterse a Dios no significa independientemente de todo lo que es Dios, independientemente de todo lo que Dios hace, independientemente de todos los proyectos de Dios, Dios nada más. No, someterse a Dios es en todo lo que Él hace, lo que Él diseña, es lo que Él establece. Someteos pues a Dios, a las maneras de Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces la palabra gracia, charis, de donde viene la palabra carisma o caris, gracia, específicamente es la influencia divina sobre el corazón. Una influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida, merecer aprobación. Entonces nosotros, cuando aprendemos a nosotros a vivir en humildad, someternos a los diseños de Dios, como Dios establece las cosas, va a haber una gracia divina sobre nuestro corazón. Hay una gracia que se va a soltar sobre nuestras vidas y se va a ser reflejada en nuestro diario vivir, va a ser reflejada en nuestras vidas y vamos a tener una aprobación de Dios. Vamos a ser merecedores de ser aprobados por Dios. Entonces, esto es gracia, lo que Dios suelta sobre lo que estamos bajo cobertura, ¿ok? Bajo cobertura de una congregación, bajo cobertura de las autoridades que Dios ha puesto. Entonces ahí es donde Dios va a soltar gracia, una gracia divina sobre el corazón y vamos a merecer aprobación de Dios. Entonces esto es tan importante, ¿ok? Es tan importante porque estamos hablando de una influencia divina sobre el corazón, estamos hablando de una aprobación que quizás no merezco o nadie me daría, pero es una aprobación de Dios, o me otorga un placer o causa una actitud favorable. Esto es lo que va a suceder, ¿ok? Y esto es tan importante para una persona que quiera ser usada por Dios. Entonces yo espero que nos haya ayudado esta escuela o estos principios, ¿ok? De ser usados por Dios, ¿ok? Y nos queda un principio más, es el tercer principio, que lo puse en 3 principios prácticamente, aunque es mucho tema, es mucho que podemos hablar,
Pero estos 3 principios espero que nos puedan servir y que sea de bendición para nuestras vidas. Bueno, en aquellos que queramos que Dios nos use. Amén. Ok, bendiciones y espero un comentario, espero una respuesta, algo en el cual pueda usted pues conversar o pueda de alguna manera preguntar o algo que quedó en duda y pues de alguna manera podemos responderlo. Ok, bendiciones.